con la presentación, las dudas al final de clase, y de esta manera poder absorber sus dudas en relación a cada consulta que tengan sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, puede, ingeniero. Ya, listo. Okay. Bueno, este módulo 2, lo que es planificación y programación y control de mantenimiento. Espérense un minuto. Un minuto. Déjenme. ¿Se puede ver mi pantalla ahora nuevamente? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Bueno, en este caso, dentro de lo que es la gestión y programación de órdenes de mantenimiento, que es lo que vamos a ir iniciando con lo que es la planificación, programación y control, dentro de esto vamos a encontrar que el propósito del marco de mantenimiento es desarrollar, promover y entender un entendimiento común en la función y el valor de mantenimiento, contribuyendo a la obtención de resultados empresariales. Todo esto va asociado a lineamientos, ¿no?, como habíamos hablado anteriormente, a ciertas normas que nos estandarizan, en este caso la ISO 55001, que conlleva una implementación progresiva de lo que es la gestión de activos, ¿no? Donde ya habíamos hablado anteriormente también que esta gestión de activos incluye la ISO 55001, ¿no?, la gestión de mantenimiento. Entonces, donde se profundiza el tema de la gestión de activos, el marco de mantenimiento ofrece información sobre la disciplina de mantenimiento y su gestión, incluyendo su función en la gestión de activos, principales temas y terminologías de mantenimiento y las normas pertinentes, ¿no? Vamos a ver acá también que se van a integrar sistemas de gestión basados en las normas, ¿no? En la ISO, una labor que requiere una planificación cuidadosa, las experiencias, ¿no?, de integración que son atribuibles a diversos agentes dentro de diversos sistemas, pero también a la alta dirección de la organización, proporcionar una cobertura completa de las principales prácticas de gestión de activos y alineado a lo que es el ISO 55000. Vamos a ver la introducción, definiciones, caso empresarial, evaluación del mantenimiento, principios de excelencia y el marco de mantenimiento, que es lo que trata la ISO 55. Dentro de este caso empresarial vamos a ver que cuando los activos no cumplen las funciones requeridas, generan pérdidas, y hay algunas que son inmediatas, otras son de carácter tardío, las inmediatas pérdidas de ingresos, costos innecesarios, las de carácter tardío, costos indirectos. Vamos a tener principales etapas del ciclo de vida de activos en la gestión de activos físicos: preoperacional, operacional, posoperacional.
Y ahí viene la planificación y diseño, la contribución a adquirir comisión y comisionamiento, operar y mantener, y de desmantelamiento y eliminación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos abarca, ¿no? Estamos hablando la gestión de activos, pero dentro de esa gestión de activos, lo que es operar y mantener es nuestra gestión, ¿correcto? Entonces, estamos dentro ya de una normativa y en la cual han contribuido otras normativas a la ISO 55000, que está la 1, la 2, la 3, pero adicional a eso tenemos la 14224, la 13306, ¿no? Que también nos alimentan en el tema de terminologías y estructuras para poder jerarquizar y ordenar y agrupar la forma como se va a controlar el mantenimiento. Los beneficios de este mantenimiento: desempeño, disponibilidad, tasas de producción, riesgos, la seguridad ambiental, la confianza de los stakeholders, ¿no? Nuestros proveedores, nuestras empresas que nos brindan servicios, abastecimiento, costos, el CAPEX, el OPEX, ¿no? Todo lo que es inversiones y todo lo que es costo operativo. El ciclo de vida del activo, ¿no? Como también afecta nuestro flujo de caja en función al tema de la vida del activo, ¿no? Incluyendo hasta el momento que se da de baja, porque hay una recuperación, ¿no? Hay un residual que también afecta al flujo de caja, pero en un tiempo determinado. Cada activo tiene un determinado ciclo de vida. Inicia con el CAPEX, continúa con el OPEX, y en este costo de eliminación nuevamente vuelve al tema ya financiero, ¿no? No es un tema de mantenimiento, ya es un tema financiero del negocio. El mantenimiento afecta al balance de los costos, riesgos y desempeño de una organización de varias formas. El mantenimiento efectivo puede resultar en un mejor desempeño financiero a través de mayores ingresos, menores costos operativos y de capital, y una gestión controlada de la depreciación, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? La parte, cómo se maneja el tema de depreciación, ¿no? Nosotros manejamos muchos componentes que son incluidos como inversión en CAPEX, y que lo podemos tener desde el inicio del proyecto, desde que arranca una operación hasta el final, y no lo vamos a usar, pero se tiene que mantener, se tiene que cuidar, porque tan igual en cualquier momento lo podemos usar, como hay otros que son programables, ¿no? Equipos de 18.000 horas, pero el motor me dura 12.000. Por lo tanto, a las 12.000 tenemos que hacer una renovación de el componente, ¿no? Entonces, este componente tiene que estar no necesariamente comprado desde el inicio, pero ya sabemos que cuando cumpla 12.000 horas, se tiene que cambiar. Por lo tanto, también tenemos que hacer nuestro CAPEX de manera anticipada para poder llegar a la fecha elegida con el presupuesto, y anticipadamente iniciar todo el proceso de compra para tenerlo listo para el cambio. Dentro de la evolución de mantenimiento, vamos a encontrar de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, los reactivos, el planificado, el proactivo, el estratégico. Y esto está basado en qué? En el comportamiento, motivación, beneficios, reacción, planificación, aprendizaje, reparar averías, evitar averías. Vamos a ver que hay 5 principios que, sin perjuicio de los requisitos detallados y específicos que se indican en el marco, son necesarios para lograr y mantener la excelencia en los mantenimientos y su gestión. El valor del ciclo de vida, basado en el riesgo y centrado en la confiabilidad, ejecución, cultura de apoyo y mejora continua. Entonces ya vamos ordenándonos, ¿no? De dónde nace nuestra gestión de mantenimiento, desde la gestión de activos, pero ahora ya vemos que entra otra norma, que es la 14224, que nos ayuda a poder ordenarnos, a jerarquizar, ¿no? Tiempos,
agrupamientos de fallas, pero esto nos ayuda para poder obtener también indicadores. ¿Ya? La terminología en sí está aclarado en la norma 13306 que les había dicho, ¿ya? Y que esto es usado ahora para todas las industrias, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también está es una norma europea agrupado para los países que conforman la Unión Europea y nosotros también adoptamos ciertas normas europeas a nuestras normas internas, ¿no? De nacionales, ¿no? Nuestras normas nacionales que tenemos. Y vamos viendo que la jerarquización termina en un agrupamiento, ¿no? De todas las horas, y esas horas se van estructurando. Y ahí vamos viendo que ya vamos teniendo lo que es mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, ¿no? Y en este mantenimiento preventivo correctivo siempre vamos a ver que habla de lo mismo. El preventivo, basado en condición, y el predeterminado o el sistemático, y el correctivo, que es el inmediato, y el otro que es el diferido. Y así se van estructurando los grupos de horas, ¿no? Y cómo vamos a agruparlo para luego obtener nuestros indicadores. Pero en conclusión, preventivo, correctivo, no hay más. Y dentro del correctivo nacen los hacia abajo, ¿no? De ese nivel. Por un lado, ¿quiénes son preventivos? ¿Quiénes son correctivos? Y igual hacia abajo, que nos va generando un tema de atención. Entonces, para poder, ya una vez estructurado todo, cómo vamos a trabajar de manera ordenada, atendiendo referencias de normativas que nos alinean nuestra gestión, también vamos a empezar a ver las estrategias que vamos a utilizar, porque cómo vamos a abordar cada uno, ¿no? De los grupos, de las flotas, del proceso, de los equipos, de los sistemas funcionales, de los componentes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a abordar? Entonces, y nos van a surgir un montón de cuestionamientos, ¿no? Donde vamos a decir, ¿lo cambio o lo dejo romper? O que se rompa, o que se malogre, ¿no? ¿Cuántos puntos puedo lubricar? Todos, parcial. También tengo que estructurar una rutina de lubricación. Mercado en alta, ¿cómo evitar esas paradas? Porque se dan cuenta que en esta época donde hay una bonanza, exportación, para la manufactura, para la pesquería, para la minería, ¿no? Siempre vamos a ver esto para la agroindustria. Lo que no quieren es parar los equipos. Y nosotros necesitamos esas paradas para poder intervenir. Cosas que no se pueden hacer en la rutina. Actividades que simplemente se pueden hacer en una parada total, ¿no? ¿Cuándo debo repetir esta ruta? También buscar esas frecuencias, ¿no? Ese espacio en el cual tiene que irse atendiendo. Y ante un momento de crisis, ¿no? Donde todo falla, donde todo es emergencia, ¿cómo actuamos? Entonces, por eso que esto se debe prevenir implementando una estrategia de mantenimiento. Entonces, vamos a ver que dentro de esta estrategia de mantenimiento tenemos que identificar potenciales abordajes de mantenimiento, evaluar viabilidad de los abordajes. No siempre la implementación de una técnica es opcional. Vamos a tener métodos, técnicas, abordajes, disciplinas. Los métodos, las técnicas y abordajes, estamos hablando, ¿no? Los tipos de mantenimientos, ¿no? Predictivo, inspecciones, redundantes, condicionales, monitoreos online, cómo vamos a, cuál va a ser nuestro método para implementar, para atacar
abordar esos tipos a esos equipos críticos, semicríticos y aquellos que son parte, pues, de la estructura del proceso. Pero también tenemos que definir las disciplinas, ¿no? Porque hay especialidades: mecánico, eléctrico, automatización, lubricación, estructural. Entonces, cada uno de ellos implica, ¿no?, el método y que va asociado a la disciplina a la cual aplica, ¿no? Se imaginan hacer rutas de lubricación a las estructuras, como que no aplican, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero sí podemos ver el tema de el predictivo para el tema estructural, ¿no? Tal vez ODS, ultrasonido, ¿no? Cosas que simplemente NET, ¿no? Para hacer el abordaje, ¿no? En función a las disciplinas de cada uno de los equipos, ¿no? Y uno dice, pero ¿eso es importante? A veces uno dice, dependiendo del negocio, ¿no? Por decir, un área como los almacenes, ¿no? Aparte de los equipos que tienen extractores, tienen inyectores, tienen áreas de refrigeración, equipos de refrigeración, iluminación, lo demás es estructuras. ¿Y cómo hacen mantenimiento de esas estructuras? Los depósitos o las unidades logísticas y concentrados, donde todos los concentrados terminan, necesita también atención. Por eso que también es una disciplina, la parte estructural. Así como la mecánica, así como la eléctrica, y así como la automatización o instrumental, ¿no? Vamos a ver también aquí que para tenemos que tener un flujo, ¿no? En este flujo de lo que es el mantenimiento, nos va a predefinir todas las consultas que tenemos sobre el activo, ¿no? Si cumple la función la función de mantenimiento, si se conocen los activos, o sea, el mapeo general de todos esos equipos, definición de criticidades, identificación de potenciales métodos de mantenimiento. Vamos a también tener la priorización de estas órdenes, va a estar en relación a ese agrupamiento y tenemos que darle fases de cómo lo vamos a atacar, de cómo lo vamos a abordar. Todo no podemos hacerlo en el instante, en el momento. Tiene que haber un cronograma de poder atenderlo. Tenemos también, se ha movido la presentación, pero estas estrategias, estas frecuencias deben ser estructuradas, las cuales deben ser alineadas a los planes de mantenimiento. Que esto simplifica su uso en sistemas no informatizados e informatizados. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de estas estrategias? Mira, hablamos de estrategias horas, estrategias semanas, estrategias meses, toneladas, ¿no? Kilometraje. Entonces, pero esas estrategias son las mismas que se van a utilizar para todos los equipos, indiferentemente si sea un motor o indiferentemente si sea un equipo diésel, ¿no? Entonces, sea una estructura o sea simplemente, no sé, pues, una bomba de agua, ¿no? Una bomba sumidero, un filtro cerámico. ¿Por qué? Porque vamos a usar los mismos, no necesitamos llenarnos de estas frecuencias, y esto nos va a permitir ordenarnos para hacer el adecuado plan de mantenimiento. Las criticidades, porque cuando nosotros generamos el tema de las criticidades, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Ahí empezamos a definir cómo vamos a abordar, ¿no?, a cada uno de los activos y en cada uno y de esta manera viendo variables o factores de evaluación que involucran el medio ambiente, la seguridad,
lucro cesante, indicadores como el MTBF, el MTTR, la disponibilidad. Entonces, todo lo que salga de acá prácticamente nos empieza a definir el cómo vamos a abordar esos equipos, ¿no? Para eso también vamos a tener la criticidad de los equipos, parámetros, ¿no? Como les decía, seguridad, medio ambiente, calidad, régimen de trabajo, producción, frecuencia, valores que lo intangible ¿no? Se vuelve tangible cuando ya empezamos a catalogar entre rangos A, B, C, 1, 2, 3. Pero a eso también lo unimos a lo que son las fallas, ¿no? Nuestros indicadores de fallas, que igual tenemos que llevarlo al ABC. Ese ABC, ¿qué nos va a permitir? Que vamos a tener por un lado la criticidad, por el otro lado el modo falla, y vamos a poder definir cómo lo vamos a abordar. Ahí sí, ya empezamos a decir técnicas y tácticas a utilizar, ¿no? Nuestra estrategia que vamos a hacer está en base a esta matriz que nos va a permitir definir quién merece toda la atención con un sistemático, con rutas de inspección, lubricación, con técnicas predictivas, también con inclusive aquellas que ya van en categoría B, C, o sea, el ABC, aquellos que no son urgentes, pero necesitan ser atendidas. Estas también van a tener que incluírsele, ¿no? Ciertas tácticas de atención. A lo mejor ahí solamente necesita su sistemático y sus hojas de ruta de inspección y de lubricación, no más. Pero aquellos que son C, tal vez ya no necesitan atención. Y no es porque sean baratos o simplemente no sean de mucho uso, sino que tal vez más económico sale reemplazarlo al momento que falla que estar haciendo toda una gestión de mantenimiento. En una unidad logística de concentrados, como le decía, 7 hectáreas de techo, luminarias, más de 2.800 luminarias. Ustedes dirán, pues son un reflector, son foquitos, no, son luminarias, ya que prácticamente cuestan $3.500 cada uno, son regulables, son LED, o sea, entra un sistema de automatización para regular los lux, para el encendido y el apagado, para la optimización de la energía, ¿no? Entonces, pero al ser 2.800, ¿qué es más importante? Esa lámpara que se puede reemplazar, ¿no? Donde en un área techada pueden haber más de 120 lámparas, ¿no? Como en otras hay más de 200 lámparas. Entonces, la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿se quema y reemplazo? ¿O hacemos un programa de inspección y mantenimiento de todas esas 2.800 lámparas? Cuando tenemos otros equipos mucho más críticos, ¿no? Justamente por la criticidad, que si paran para el proceso, caso las fajas transportadoras, ¿no? Los cargadores frontales, los alimentadores. Entonces, justamente esto nos sirve para poder ya tabular y empezar a trabajar. Cuando se planifica en base a esta matriz y de tal manera se reordena el mantenimiento en función a esa criticidad modo falla, ¿no? Y vamos a tener, por un lado, la criticidad del equipo y por el otro lado vamos a tener la evolución del modo falla, ¿no? El modo falla es un tema que siempre vamos a estar atendiendo. Queremos eliminarlo.
Y por eso que esas matrices son vivas, son elementos vivos. Tienen que estar revisándose constantemente. Generalmente se revisan anualmente, ¿ya? Otros lo revisan cada 2 años. Pero es un elemento vivo porque va cambiando, ¿no? Cada plan se puede modificar cómo evolucionaron las fallas o cómo evolucionó el propio proceso, ¿no? Por el equipo donde estaba, no era encapsulado, ¿no? Generaba polución, por lo tanto, le generaron coberturas, pero genera otros tipos de problemas para el equipo, ¿no? La polución, la humedad, o al revés, ¿no? El equipo se le pone extractores, ¿no? Y las condiciones de trabajo ya son más limpias, mantenibles, y por lo tanto, también su factor de falla va a disminuir. Entonces, todo eso va variando, ¿no? Siempre vamos a tener el mantenimiento basado en condición, mantenimiento basado en el tiempo, mantenimiento sistemático y mantenimiento por rotura, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, salen todas esas técnicas y ahí vamos a priorizar lo que es la atención de las fallas. Aquellas que corresponden a fallas que evolucionan en forma constante en el tiempo, o aquellas fallas que tienen una clara tendencia de evolución, pero por condiciones operativas, y todas aquellas que condiciones de características de construcción de alguno de ellos, ¿no? Entonces, dentro de esta priorización de órdenes, vamos a ver el tema de todo lo que hemos hablado puede resumirse en una tabla, ¿no? Donde en función a los valores que se vayan obteniendo, podemos decir, vamos a generar rutas, vamos a generar sistemáticos de vibración, termografía, ultrasonido, o simplemente vamos a eliminar las condiciones de avería. Que falle y atendemos, ¿no? Entonces están los sistemáticos, las rutas predictivas, las rutas preventivas, los que no tienen planes y aquellos que se atienden en función a falla. Vamos a ver también aquí el tema de los CRP, ¿no? Ya habiendo modelado criticidades, mapeo de equipo, frecuencias, cómo vamos a abordar, ¿no? Cuáles se vuelven sistemáticos, cuáles van a estar con rutas, cuáles simplemente se van a la falla. Empezamos a modelar esto en un RP, como es el módulo PM, mantenimiento, para empezar a generar ya nuestros planes, ¿no? Estos planes nos van a permitir, ¿no? Que se maneje de manera sistemática, programamos en qué momento las órdenes deben salir de manera anticipada, o sea, no me toca un mantenimiento cada 250 horas, pero me sale cada 200 horas. Entonces, de esta manera, ya el planificador puede programar, ¿no? Con anticipación la atención de los materiales, que también es todo un tema de coordinación de la jerarquización de atención de los materiales y que debe estar coordinado entre el almacén, compras y mantenimiento. Se modelan los paquetes en función a lo que se va ingresando y de esta manera va simulándose cómo va a actuar la generación de las proyecciones de esos planes. Vamos también a hablar que la metodología para la planificación de mantenimiento semanal y mensual se basa en un ciclo continuo de identificar, planificar, programar, ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que importa acá, ¿no? En este tema? Que siempre nosotros vamos a empezar a generar un ciclo de mejora continua. Ese ciclo de mejora continua está con plan, do, check, action, planear, ¿no? Hacer, verificar y luego actuar. Pero nos permite hacer un salto, ¿no? Una mejora que hemos implementado y lo cual hacemos ese salto
para hacer una mejora a una determinada actividad en nuestro proceso. Pero, ¿cuál es lo más difícil? La parte de volverlo parte de nuestra cultura, estandarizarlo. Y esa estandarización se basa en el estándar Duce Accio. O sea, tenemos que volverlo parte procedimental, ¿no? Un estándar con procedimientos, con instructivo, con cartilla, y que quede establecido. Y nuevamente la mejora. A eso viene, tal vez, sistematizarlo, ¿no? Digitalizarlo allá. Entonces, eso también otro salto adicional y que quede, porque también tiene que procedimentarse, tiene que elaborarse instructivos, ¿no? Reportabilidad, indicadores, cómo se van a extraer, cómo se van a mostrar. La identificación, entonces, está en la identificación, evaluación, planificación de identificación de tareas y programación y asignaciones, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que es la metodología de planificación semanal y mensual, está basado en la rutina. Y el control de la rutina es una metodología para que sea constante, o sea, no se nos escape nada. Todo lo que se obtenga de input, de información, ¿no? De observaciones por operaciones, por mantenimiento, ejecución, por los inspectores, por los lubricadores, y todo eso ingresa a la rutina diaria. Esa rutina es evaluada y priorizada, ¿no? Entonces, el monitoreo y control inicia con la rutina, el control de esta rutina, ¿no? Donde dice, ocurre en paralelo a los otros subprocesos, acompañando las actividades de mantenimiento, ¿no? Entonces, el monitoreo y control, y ahí vamos a empezar a evaluar, ¿no? ¿Cuántas actividades ingresan? ¿Cuántas actividades tienen? ¿No? Entonces, la idea es captar todo eso para empezar a ver cómo evoluciona, ¿no? Evoluciona en el sentido de atención, evoluciona en el sentido de evitar esas nuevas fallas, programar de manera anticipada. O sea, ese es el control de la rutina, ver todos los días qué es lo que pasa. Ya vamos a tener metodologías dentro de esto, por decir, en temporada de lluvias, ¿no? A lo largo del periodo entre lluvias, que trata de las... a veces no se toman lo que nos pasa a nosotros, ¿no? No se toman las previsiones, ¿no? Ya va a empezar la temporada de lluvia, pronostican que va a haber un fenómeno del Niño y recién se ponen a trabajar en la limpieza, en la elaboración de barreras de los ríos para evitar desbordes, cuando eso lo pudieron hacer 4 o 5 años atrás, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A veces nosotros, lo que ya es cíclico, tiene que ser parte de nuestra rutina. Si nosotros lo llamamos así, es nuestra rutina. O sea, ocurrió un evento e inmediatamente tenemos que levantarlo. No esperar a que llegue el segundo para recién actuar y levantarlo. ¿Ya? Y para eso es la rutina, justamente es eso. Cuando ustedes hacen un plan de mantenimiento de parada de planta, ustedes hacen el pre, durante y el post parada. Pero termina el post parada, inicia la siguiente parada. Empiezan con el análisis y reuniones para la siguiente parada que va a ocurrir en un mes, ¿no? 2 meses, 3 meses, un año. Pero ustedes ya lo planifican desde el momento que cierran la última. No esperan a que llegue la segunda para recién coordinar los trabajos a realizar. Entonces siempre va a haber temas de descontrol, ¿no? Nos agarran realmente no preparados y con consecuencias, ¿no? Con paradas de proceso, con costos adicionales. De la misma manera está, bueno, este otro ejemplo, ¿no? Igual, ¿qué ocurre
Cuando esta copa, ¿no?, que ocurrió en el 2014, a última hora empezaron a mover todo para realizar llegar, ¿no?, con éxito al día de la inauguración. Entonces, hay que tener control, y ese control se da en la rutina. La rutina es día a día y vamos evolucionando y vamos viendo cuál es nuestro cumplimiento de la rutina. Hoy día mi cumplimiento fue 50%, mañana el 80%, al otro día 90%. Quiere decir que hay una evolución, atención a mejorar. Pero si no tenemos el indicador, simplemente llega el día y estamos al 60, al 40, pero ya no hay ningún plan de acción, ya no hay etapa para mejorarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver que la rutina es muy simple. Debemos establecer rutinas, ¿ya?, y herramientas, ¿ya?, que es lo principal. Tenemos el área de mantenimiento de definir cuáles son los indicadores que pueden soportar la gestión de los resultados de su área, definiendo también frecuencias de análisis. También vamos a tener que se debe poseer herramientas y controles que permitan ese análisis. Vamos a analizar datos e informaciones, ¿no? Entonces, acá ya hay un tema adicional. De tanta data, ¿no?, tenemos que analizar esa data. Entonces, esto entra en una etapa de, cuando ya hablamos del programador, planificador, y hablamos del controller que se encarga de lo que componentes, análisis, causa raíz, pero también este análisis de información. Inclusive hay un especialista en lo que es análisis de datos, ¿sí? Pues dependiendo de la organización y si soporta, ¿no?, ese incremento, porque es un costo, pero sí redunda. ¿Se imaginan con tanto software, ¿no?, en nuestras compañías actualmente, tanta información y cuánto de eso analizamos? En un simposio que tuve, Chinalco, 2 años para ordenar su información y para después recién hacer inteligencia artificial para esa data ya limpia, poder sacar indicadores en línea, pero con la ayuda de inteligencia artificial. Pero ordenar la información, 2 años. Entonces, dentro de nuestra metodología tenemos que tener también los planes de mantenimiento, el análisis de las ejecuciones del plan de mantenimiento, o sea, cuánto planeé y cuánto ejecuté. El análisis de los mantenimientos programados para el horizonte proyectado. El análisis de los horizontes futuros de mantenimiento, ¿no? Entonces, todo esto, nosotros tenemos que ya tener un plan anual, 52 semanas, llevados a un plan semanal, y esto a un plan diario. Por lo tanto, todo lo que entra en el plan anual, ahora semana a semana vamos haciendo un seguimiento, y dentro de esa semana, en el día a día, ¿no? Entonces, por eso hablamos día -1, día 0, día +1. Lo que se, perdón, lo que se deja de hacer, lo que se hace, ¿ya?, y lo que se puede adelantar. Entonces, ese es el análisis diario, todos los días analizar. Cosa que no voy a hacer y lo tengo que lanzar 2, 3 días adelante. Cosas que sí puedo adelantar y lo traigo hacia el día de hoy. Pendientes que me quedaron o aquellos que simplemente no voy a realizar y se van a quedar como pendientes. No voy a poder trasladarlo hacia adelante, si no se quedan como pendientes de atrás. Entonces, este es el análisis que se tiene que hacer. Ninguna actividad puede quedar sin atención con el control de la rutina, ¿ya? El análisis del cumplimiento de los acuerdos entre las interfaces, ese análisis hará posible la verificación de dificultades encontradas en los procesos de la rutina.
análisis de la cartera de servicios de mantenimiento, que hace posible que se acompañe sistemáticamente la evolución de sus demandas. Vamos a ver ejemplos de control de carteras de servicio, ¿no? Análisis de otros datos técnicos, si existen otras informaciones técnicas relevantes para garantizar la marcha de las actividades de mantenimiento. Se destacan control de supresiones temporales de protecciones, control de la ejecución con relación a las capacidades nominales de los activos. O sea, un control diario de la rutina. Todo lo que salga del inspector, todo lo que salga del lubricador, todo lo que salga de operaciones, todo lo que llegue inclusive, ¿no?, de otras áreas que no necesariamente como seguridad, medio ambiente, y que tenga que ser levantado, entra en la rutina y que corresponda a mantenimiento, ¿no? Entra a la rutina para ser reordenado, ¿no?, priorizado y de esa manera programar para el siguiente día. Todo lo que ya estaba en lista, según el sistemático, todos los backlogs que ya se pueden atender, están retrasados, pero ya llegaron, están todos los recursos listos para su asignación, o simplemente también viendo nuestra capacidad, ¿no? Oye, justamente tenemos simulacros que nos han programado. Esos simulacros hacen de que perdamos horas y nuestra capacidad de atención de horas disminuye. Por lo tanto, hay cosas que ya van a tener que salir de esa proyección. Y así, todos los días se tiene que ver lo mismo. La casuística va cambiando dependiendo del negocio. Analizar problemas y proponer soluciones. Hay muchas actividades repetitivas, ¿no? A veces nosotros nos enfocamos, sí, pues, se rompió la caja, se rompió la cuchara, se rompió la banda, se rompió la polea, ¿no? Falla, 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 falla. Entonces, analicemos causa raíz para que no vuelva a ocurrir esa falla. Pero a veces no ocurren fallas, pero sí hay fallas, eventos repetitivos que se están dando, ¿no? El sensor se malogró, otra vez, sensor se malogró. ¿Y por qué se malogra el sensor? Algo rápido que podemos atender, no es de gravedad, no nos para el negocio, pero algo muy rápido, 20 minutos, 10 minutos. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Dentro de la misma rutina, también se clasifica aquellos que son repetitivos y que necesitan un análisis causa-raíz, para que de esa manera, ese tipo de evento que aparece cada semana, cada quincena, tiene que analizarse para evitar que eso vuelva a ocurrir. Puede ser otro problema externo, no necesariamente el equipo, ¿no? Inducciones, ¿no? En el tema de aterramiento, por decir, energías parásitas que están dañando, fugas pues, de energía, ¿no? Que está yendo a tierra y está distorsionando el tema electrónico, tarjetas. Entonces, esto tiene que ser parte de nuestra rutina, no esperar a que se vuelva algo crítico, sino que ya son alertas que nos va a complicar nuestro trabajo total de mantenimiento. Definir acciones para la mejora de los resultados, ¿no? A partir de las ocurrencias analizadas, ¿no? Diversas posibilidades de mejora en otros subprocesos pueden ser consideradas. Hay muchos ejemplos, ¿no? Algo simple. En una unidad logística, ¿ya? En este depósito, el problema es que cuando llueve, pues, ¿no? En los meses de julio, agosto, y llueve, pues, en Lima, en Callao, pero todas las superficies a 7 hectáreas están coberturadas, tienen drenaje y tienen pozas. Esas pozas de agua sirven para regar, para mojar, humedecer rumas, para lavar vehículos, pero esa agua industrial no se mueve, o sea, no se envía a un petar, todo se reusa.
nada sale, no se usa el drenaje público ni industrial, todo recircula. Pero cuando ocurren estos eventos, esas pozas colapsan, ¿ya? Porque el drenaje de 7 hectáreas se colecta esa agua y empieza a colapsar las pozas. Se hizo, eh, proyectos tenía un tema de reparación de losas, y para eso tuvo cisternas de 5 cubos por diferentes puntos del almacén, ¿ya? Entonces, esos cisternas de 5 cubos se reusaron. Lo llevamos al punto donde estaban las pozas, se colocaron las bombas. Entonces, de tal manera de que cuando llueve, drena, empieza a subir el nivel de la poza, pero inmediatamente cuando ya está por rebalsar, esa agua se introduce a estos cisternas, que son 5, son 25 metros cúbicos, ¿no? Y que ayuda a atenuar el tema del que colapse las pozas de agua, ¿no? Y de esta manera no afecta a las rumas, porque si el patio se inunda, afecta la parte eléctrica, porque hay buzones, donde pasan cables eléctricos y que se pueden inundar. Y por otro lado, la parte operativa, que el mineral al mojarse tiene que tratarse y secarse antes de embarcar. Entonces, todo el remanejo y el costo que implica, ¿no? Algo tan simple como es una solución, buscar esas mejoras, ¿no? Entonces, este es nuestro control de rutina, pero también vamos a ver la planificación a mediano plazo, lo que estábamos hablando, ¿no? El año, 42 semanas. Y el cumplimiento del plan y sus reprogramaciones. Decimos, ¿la planificación es importante? Sí. Cuando está alineado a la estrategia de mantenimiento y al plan de producción. Cuando nosotros hacemos nuestro plan anual, tiene que estar asociado al plan operativo. Y viceversa, ¿no? Por decir, cuando tienen ustedes una atención al COES, ¿no? Por lo tanto, va a haber un corte. Ese corte tiene que estar informado la operación porque en esa oportunidad va a tener que parar, ¿no? Y si para, porque el grupo para mantener todo el proceso no lo va a tener, pero es donde también mantenimiento genera sus paradas de planta. Entonces se engrana, ¿ya? Entonces es muy importante este tema de que se esté alineado el plan de producción con el plan de mantenimiento, ¿no? El dimensionamiento y movilización de los recursos para la ejecución de los servicios tales como mano de obra, herramientas, recursos especiales. Cuando vamos a hacer una parada tenemos que dimensionar todo eso, pues, ¿no? Camión grúa, manlift, la grúa, máquinas de soldar, equipos termofusión, ¿no? Personal adicional para armar grupos y diferentes frentes de ataque, soldadores, electricistas, electrónicos, mecánicos. Entonces, realmente este tema de la generación de un buen plan, ¿no? Tiene que estar alineado a lo que hace producción y de esta manera aprovechar también esas ventanas que nos ofrecen, ¿no? Por temas operativos, de tal fecha a tal fecha, no producen, pero mientras ellos no producen, nosotros intervenimos. La correcta planificación de actividades proporciona ganancia de tiempo, reducción de costos y aumento de la calidad en la realización de cualquier tarea. Entonces, un mantenimiento relevante que fue planificado por el área de mantenimiento sin contemplar premisas. El mantenimiento fue realizado, pero diversos pedidos de clientes fueron retrasados o cancelados. El resultado, el desgaste de la imagen con los clientes y la sociedad del parque de activos, ¿no? A veces ocurre cuando, ¿no? Han estado en organizaciones, cuando no han planeado, ¿no? Dice,
¿Y qué tienes por hacer? Como no llevan ni la rutina, simplemente dice, hay que hacer eso. Sí, pues. Pero para eso, ¿necesitas qué? Necesito al programador del sistema SCADA. ¿Lo tenemos? No, no tienen tiempo. Ya, vamos a atacar fajas. Sí, está bien, vamos a atacar la faja. ¿La empresa que hace el pegado está? Sí, sí está disponible, va a poder atenderme. Pero así como nos va a poder atender, pero necesitamos mover, levantar la banda y para eso necesitamos la grúa, una grúa de 30 toneladas. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Por lo tanto, no se puede hacer el trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, hay muchas cosas que se pueden atender, pero todo tiene que ser planificado. Y peor aún, cuando estos eventos no son planificados, son aleatorios, ¿no? Como el caso de lo que yo le decía, el transporte del concentrado hacia los buques, porque los buques entran por un tema marítimo, aduanas, no entra en el momento, o por un tema, puede entrar antes o puede entrar después. Un problema meteorológico, ¿no? Tampoco entra, clima. Un tema de un evento, ¿no? Sísmico y que produce tsunamis, de la misma manera, no entran. Se van desplazando, ¿no? Entonces, es muy complicado porque tenemos que coordinar con terceros. Entonces, ¿qué falta para que este mantenimiento no interfiera en los objetivos del área, ¿no? Nosotros tenemos que prever, coordinar. Bueno, vamos a ir acá al flujograma de lo que es medio plazo. Miren, ahí está la estrategia de mantenimiento, lo que hemos visto al inicio, y ahora estamos viendo que esa estrategia como proceso engrana con lo que es planificación a medio plazo. Proyecta la ejecución de actividades sistemáticas, ¿no? Deben ser desdobladas en la estrategia de mantenimiento. Proyecta ejecución de las actividades no sistemáticas también. Esas no sistemáticas, estamos hablando del monitoreo por condición. Y las fallas. Las demandas de actividades que se deben adecuar a la salud, seguridad, medio ambiente y requisitos legales. Por lo tanto, se debe observar cuáles actividades impactan en activos e instalaciones. Acordar las premisas para el cumplimiento de las interfaces. Esas premisas deben ser establecidas entre mantenimiento y el área de operaciones, ¿no? Cuando vamos a hacer una parada, nos dicen, oye, sí, pues yo necesito, cuando entra a las celdas, que las celdas estén limpias. Por lo tanto, estén para poder trabajar, ¿no? Entonces, ellos tienen que hacer una actividad previa para que nosotros podamos entrar, ¿no? Y así van a haber muchas premisas que van a tener que realizarse en coordinación, operaciones, mantenimiento. La disponibilizar, planificar a medio plazo para la ejecución. Una vez definido y validada la planificación, esta será integrada a la rutina de mantenimiento, lo que yo les decía, ¿no? Ya pues, ya tenemos todos nuestros planes, ya tenemos todas nuestras órdenes que nos van generando, y conforme a nuestra rutina, que es semanal, diaria, vamos asignando, vamos programando y vamos en función a la priorización. Actualizar sistemáticamente. Esto permitirá la retroalimentación de sus parámetros para los futuros desdoblamientos de los horizontes de mantenimiento a corto plazo. Ejemplo, en una mina tenían un problema con unas bombas hidrostales, ¿no? Y estas bombas se malograban los rodajes, los ejes, prácticamente a los 15 días, ¿ya? Entonces, de tres bombitas trabajaban dos, una era stand-by, y cada 15 días tenían que estar reparando una. Oye, pero ese no era el problema, entonces se verificó y era un tema de alineamiento. Mejoró, ya se iba sobre el mes y medio, 2 meses. Pero igual, ¿por qué un rodaje se va a estar dañando cada 2 meses?
y verificaron que ya no era el alineamiento, sino era un tema de la base misma, la cual tenía problemas. Entonces, se hizo trabajo de obra civil, se volvió a instalar la base, y esas bombas ya no generaron problemas. Entonces, ¿qué pasó? Esas frecuencias, porque si era cada 15 días, nosotros, el sistema estaba parametrizado para que sea reposición automática, pues, ¿no? Pero ya, cuando ya no fallaban ni al año, eso ya no era reposición automática. Entonces el almacén decía, tú me pides que tenga 2 y que cada mes compre 2 y 2 rodajes, cuando ahora tú ya no usas. Al año estás utilizando 2 rodajes. Entonces tenía que cambiar toda la planificación, desde mantenimiento hasta lo que era la logística. Actualizaciones, ¿no? El área debe establecer una rutina sistemática para evaluar viabilidad, teniendo una rutina de evaluación con previsibilidad mayor que la mensual. Se espera que el área pueda trabajar adecuadamente las anticipaciones y postergaciones de actividad. ¿Ya? Entonces, es muy importante ya este tema de la planificación, ¿no? Este medio plazo nos permite un horizonte de 52 semanas, por lo tanto, podemos irnos proyectando con anticipación qué necesitamos para poder cubrir ciertos tipos de eventos, mantenimiento sistemático, y que tal vez no esté a nuestro alcance, sino que necesitamos repuestos, necesitamos servicios que tienen un lead time diferente al cual nosotros creemos, ¿no? Puede ser desde 2 meses, 3 meses, entonces tenemos que anticiparnos para que esto pueda llegar. Las postergaciones y anticipaciones de actividades deben ser trabajadas considerando todos los productos entregados por la planificación a mediano plazo. Lógico, ¿no? Imagínense que nos cambien fechas de parada, todo lo que involucra en el tema de servicios de terceros que están asociados, ¿no? Y evaluar la revisión de estrategias de mantenimiento. La revisión de la planificación a medio plazo puede contribuir para la revisión de la estrategia de mantenimiento vigente. Entonces, dentro de lo que es la gestión y cumplimiento del plan de reprogramaciones para lo que es la planificación a mediano plazo, este flujo de la gestión a mediano plazo ya involucra un flujo de la estrategia de mantenimiento que engatilla, y por otro lado, la planificación y la programación, ¿no? ¿Correcto? Vamos a ver que es diferente la medio plazo a la planificación y programación, porque ya es lo más corto. El otro es el horizonte más largo. La planificación y programación ya va asociado a la rutina. Recuerdan que habíamos hablado del control de la rutina, ¿no? Planificar y programar actividades en la rutina de mantenimiento para evitar pérdidas de la ejecución de mantenimiento. Estas pérdidas en la ejecución de mantenimiento puede ser pérdida de producción, accidentes, retrabajos, pérdida de tiempo, daños ambientales. Entonces vamos a tener la planificación, la programación, cómo hacer el trabajo, cuándo hacer el trabajo, ¿no? Entonces, imagínense que si no hacen un buen plan de trabajo en esta actividad, ¿cuánto tiempo demoraría, ¿no? Que le traigan la herramienta indicada, el repuesto indicado, y por lo tanto no pueda realizar el trabajo en el momento, tiene que esperar. Entonces esto tiene que estar totalmente planificado para que sus tiempos de trabajo en estas condiciones sean lo más óptimos, ¿no? De igual manera, ¿no? Cada trabajo que se realiza debe estar técnicamente y gestionada adecuadamente para que se cumplan en los plazos y en la calidad del trabajo. Lo más que nos queda siempre es el Fórmula 1, ¿no? Cuando decimos, esta es una foto realmente antigua, ¿no? Hablamos de 2010, cuando todavía existía este tipo de equipo, ahora está mejorado, hay menos personas
hay menos tiempos, ¿no? Lo que se demora acá de 9 a 13 segundos, hoy se demoran entre 3 a 6. Imagínense, ¿no? Porque han hecho mejoras en el cambio de neumáticos, de algunos componentes, y por lo tanto simplemente ha optimizado el tiempo de parada. Esos 3 segundos puede ser la razón para que un auto Fórmula 1 pueda ganar la competencia. Vamos a ver aquí que los síntomas de una planificación ineficiente son atrasos. Los atrasos son normales, el mantenimiento reactivo, la supervisión ineficaz, el débil desempeño, comunicación incompleta, materiales indisponibles, interferencia en los trabajos, salto de trabajos en trabajos y mala gestión, que es altamente visible. Lo vamos a ver ahí. También tenemos la planificación y programación tienen más profundo efecto sobre la realización de un trabajo de mantenimiento en el plazo y con calidad. Mientras mejor planificado esté, mejor calidad de trabajo vamos a obtener. Del tiempo que utilizamos del personal, solamente utilizamos el 23% estadísticamente. El World Class es 60%, ¿ya? Pero vamos viendo cómo están distribuidas nuestras horas. ¿Ya? A veces decimos, no, yo tengo el 40, 50% de mi tiempo del personal involucrado en el trabajo, sí, pues, pero no efectivo, ¿no? Porque está desde el llenado de la documentación, las herramientas, la logística, ¿no? Las charlas, todo eso, estadísticamente solamente usamos el 23%. De 8 horas, el 23%, lo que dice 1.5 horas efectivas. Entonces, también vamos a ver que esta planificación y programación tiene su flujo, evalúa demandas de mantenimiento. La mayoría de los trabajos deben ser hechos con un lead time para pasar por aprobación, planificación, programación y ejecución. Es lo que hablaba, que salgan los sistemáticos de manera anticipada, no esperar en el momento para que poder siempre programar. También las duplicidades y las inconsistencias de los datos del servicio deben ser tratados para que sean eliminados, ¿no? Verificar si los servicios son realmente necesarios y las órdenes de servicio deben ser priorizadas dentro del backlog. La priorización debe estar en un tema de una matriz, ¿no? Para poder identificar la criticidad del equipo con el impacto en el tiempo del backlog. La detección de desvíos que imposibilitan la planificación y programación. El planificar demandas de mantenimiento. Aprovisionar recursos, ¿no? La planificación de las demandas, ¿no? Trabajo, secuencias, habilidades, dimensionamiento, horas de mano de obra, repuestos, materiales, herramientas. De la misma manera tenemos lo que es el responsable, ¿no? Las responsabilidades para provisionar recursos deben poseer acceso directo a las áreas y sistemas de abastecimiento y deben verificar la disponibilidad de los recursos. Los CRP nos ayudan mucho a poder verificar cómo va nuestra orden, amarrado a nuestra SOLPED, amarrado a nuestro pedido y ver en qué estado está el pedido, para cuándo llega. Y sobre eso ya nosotros podemos programar, ¿no? A no ser que cambie la fecha de entrega. Casos de el acompañar el requerimiento, lo que les dije anteriormente, ¿no? En esta fase sucede el monitoreo conforme los niveles de acuerdo entre las áreas de mantenimiento y el área de abastecimiento. La programación debe ser un acuerdo entre las partes. Mantenimiento se compromete a tener recursos para ejecutar el servicio contemplado en la OT y operación se compromete a tener los equipamientos liberados en la fecha y la hora indicada. Siempre hay ese roce, ¿no? No te puedo dar porque estoy produciendo. Y por el otro lado, mantenimiento. Si tú no paras, el equipo se va a malograr. El equipo va a tener una reparación mayor, más costosa, más tiempo. ¿Ya? Entonces siempre va a haber
esos conflictos, pero tiene que prevalecer este tema del cuidado del activo, ¿no? Porque beneficia al mismo cliente. La programación, como dice, es un proceso cara a cara, o sea, donde debemos interactuar. Ahora, últimamente estamos mediante el Meet, ¿no? Reuniones virtuales. Lo tengo a la vuelta, pero coordino mediante el Meet, cuando deberíamos sentarnos en una sala y definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver que nuestros backlogs, vamos a tener nuestros preventivos, nuestros predictivos, y vamos a tener también lo que es la operación, que también requerimientos de operación, ¿no? Todo esto va a involucrar un programa final como que ya ha sido priorizado y negociado entre operaciones y mantenimiento, ¿no? Operaciones que nos da la fecha y nosotros como mantenimiento, cuáles deben ser priorizados y atendidos en función a los recursos que tenemos. Entonces vamos a tener una programación semanal y esa también a su vez una programación diaria, la cual conforme vayamos avanzando, ¿no? En el caso de la ejecución de esas actividades, lo que nos va quedando prácticamente van a ser los preventivos. Mientras más atendamos los backlogs, mientras más atendamos esas observaciones de operaciones, finalmente vamos atendiendo los sistemáticos, ¿no? Lo que corresponde. Y ese tiempo adicional que nos queda son dos cosas. Que sobra personal, pero hay muchos procesos que tenemos que realizar, así que se redirecciona el trabajo para hacer otros tipos de gestión, ¿no? Monitoreos, análisis de datos, análisis causa-raíz. O sea, hay muchas cosas por hacer, pero ya nos da tiempo para hacer gestión, si nosotros vamos eliminando todas aquellas observaciones o aquellos bancos. De la misma manera, vamos a tener lo que estábamos viendo, planificación y programación, pero está la ejecución de mantenimiento. Y evaluamos el entorno de la ejecución sobre el cumplimiento de la programación. Vamos a tener etapas, ¿no? También puede contribuir con sugestiones de mejoras en la planificación de orden y servicio, visando la optimización de próximas actividades. Entonces, la evaluación de el retorno de ejecución sobre el cumplimiento de la programación. Se programaron para 4 horas, pero realmente no necesitamos 4. El tiempo exacto era 3.5 horas. Entonces ya no eran 4. Entonces, para ir ajustando los tiempos, ¿no? Para los tipos de mantenimiento que nos arroja cada equipo. Y ese es el feedback de ejecución. O la gente tiene mayor expertise, ya cada vez conoce más, y por eso que su intervención se vuelve mucho más efectiva, eficiente. Entonces, vamos a ver modelos de esto, la planificación, programación, ejecución. Vamos a tener modelos mejorados, ¿no? Donde ya no hablamos de planificación, vamos a hablar de organización, programación, ejecución, control y seguimiento. Vamos a ver también la gestión del mantenimiento es crucial porque mejora la confiabilidad y disponibilidad de los activos. En esto, la importancia de esto de la gestión, también vamos a ver adaptar las estrategias de mantenimiento de una organización que implica alinearla con los objetivos empresariales. Los pasos claves de la adaptación van a ser definir objetivos y alineación, analizar la situación actual, seleccionar combinación estrategias, formar equipo y fomentar cultura, implementar y optimizar. Factores de éxitos para esta adaptabilidad es la flexibilidad, la gestión de conocimiento, el enfoque basado en datos y el liderazgo. Dentro de las mejores prácticas de gestión incluyen estrategias proactivas como el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo, el uso de tecnologías, ¿no? Una fuerte comunicación interdepartamental. Y vamos a ver que dentro de estas prácticas vamos a tener el mantenimiento proactivo,
que es priorizar inspecciones, la lubricación, la calibración, limpieza rutinaria para prevenir fallas antes que ocurran. Mantenimiento basado en datos, usar métrica como tiempos medios entre falla, tiempo de inactividad, para tomar decisiones informadas y planificar tareas. Esta parte es muy importante, ¿no? Porque, como les decía, podemos tener toda la información, colectamos con nuestras órdenes de trabajo, preventivas, correctivas, ¿no? Y de estas correctivas, correctiva programada, correctiva por avería, pero esa información no la analizamos. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder analizar, usar el análisis a data para hallar nuestros indicadores. Análisis de la causa raíz, herramientas como los 5 porqués, la mejora continua, auditar regularmente los procesos y planes para identificar áreas de mejora. Dentro de las mejores prácticas vamos a encontrar el mantenimiento preventivo, ¿no? Que es establecer programas de mantenimiento basados en la frecuencia y los intervalos, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Los sistemáticos. Esto nos permite anticipar a posibles fallas y realizar acciones preventivas antes de que ocurra. Todavía sigue un mantenimiento caro, ¿no? En función al proactivo. La capacitación y entrenamiento, proporcionar capacitación una capacitación adecuada a los técnicos y personal encargado de llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Importante, si no capacitamos, no actualizamos a nuestro personal, ¿qué resultado podríamos esperar? Perdón. La gestión del inventario, lo que habíamos hablado. Si no hay una conexión entre la planificación de mantenimiento y la planificación de materiales, lo que vamos a sufrir siempre es de desabastecimiento. Hay que implementar contratos marco, hay que implementar órdenes de compra abierta, contratos de servicios especializados, ¿no? No para aligerar el tema de la gestión, porque cada servicio es una licitación cuando se puede sacar para todo un año todos los servicios del mismo tipo, ¿no? Y ese es un contrato. ¿Ya? Abastecimiento de materiales de la misma manera. Tengo toda una flota CAT, ¿no? Y toda esta flota CAT la llevo a un contrato. Para tales equipos, cuáles son mis materiales, mes a mes, y de tal manera que ellos lo deben de tener para la fecha que le he proyectado el consumo. No lo tenemos nosotros, lo tienen ellos. O ellos nos abastecen para la fecha que le hemos pedido, y lógicamente que ya nosotros, más o menos, ya tenemos nuestro material para poder atender las actividades de nuestras rutinas, ¿no? Todo lo que está en nuestra estrategia sistemática. Ya, o sea, todo eso repuesto ya planeado por contadores, ¿no? Horas, kilómetros, toneladas tratadas, o simplemente calendario, semanas, meses, años, ya están en el almacén. Reposición automática, también cuáles son reposición automática y los cuales ya no nos hacemos cargo como mantenimiento, la planificación, sino ya pasa un tema de reposición del almacén y hacen correr su MRP, ¿no? La reposición de materiales. Análisis de datos, lo que también lo habíamos conversado anteriormente, la utilización de herramientas de análisis de datos para monitorear el desempeño de equipos, identificar patrones. Colaboración y comunicación, fomentar la colaboración y comunicación entre los equipos de mantenimiento y otros departamentos. Siempre vamos a tener interacción con contabilidad, con recursos humanos, con finanzas, con logística y con nuestro cliente principal, operaciones. Estrategias y enfoques, ¿no? El mantenimiento proactivo permite priorizar inspecciones, el mantenimiento basado en datos, usa métricas, el análisis causa-raíz, utiliza herramientas como el 5 por qué, y la mejora continua audita regularmente los procesos. Tenemos que empezar a generar auditorías a nuestro proceso, lo que llamamos los requisitos, ¿no? Tienen que establecerse requisitos para una auditoría interna de mantenimiento.
y ir midiéndonos cómo vamos evolucionando entre periodos, puede ser año a año, ¿no? Tecnologías y herramientas, software, como lo que había hablado, podemos manejarlo desde un Excel, pero dependiendo de la empresa, la envergadura, software especializados, inclusive los ERP, los transaccionales entre módulos, ¿no?, del negocio. La automatización, aprovechar la tecnología, ¿no?, que hoy se tiene para hacer gemelos digitales, monitoreo en línea, ¿no? Y que nos permite hacer ese análisis de el monitoreo de nuestros procesos, de nuestros equipos, alertas que se puedan realizar, ¿no? Tecnología de monitoreo, utilizar herramientas como la recopilación de datos y la generación de informes, gestión de equipos y procesos, formación continua, comunicación transparente, liderazgo y organización, aspectos operacionales, planificar y programar, asegurando que la disponibilidad de materiales y recursos antes de ejecutar la tarea, salida a terreno, ¿no?, entre planificadores y supervisores, ¿no? Los planificadores salen a terreno, pero no salen a terreno a hacer el trabajo del supervisor, sino sus propios trabajos de verificación, de toma de tiempo, de toma de información, de equipos, de repuestos, ¿no? Abren un motor, abren una bomba, entonces tienen que ir a tomar medidas, tienen que ir a tomar datos, ¿no?, números de parte, de tal manera que esa información les sirva para poder alimentar su máster de materiales y servicios. Auditorías regulares. Entonces, la gestión de mantenimiento ofrece ventajas claves para mayor productividad, planificación, organización, implementación y control. Las ventajas están en el aumento de la productividad, reducción de costos, prolongación de la vida útil, mejora de la seguridad, optimización de operaciones. Bueno, alumnos, hasta aquí los temas tratados para este módulo. No sé si tuvieran dudas, consultas. Bien, ingeniero, muchas gracias. Así es, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya he activado los micrófonos. Pueden levantar la mano en estos momentos para realizar la consulta al docente sobre la clase del día de hoy. ¿Ya están activos los micrófonos? Pueden levantar la mano para que sea de manera ordenada. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Oliver, adelante. Sí, buenas noches, profesora. Muy buena la alimentación de la exposición y para mí es un nuevo reto, ¿no? Porque tengo experiencia como planificador de producción, diferentes rubros, pero mantenimiento lo veo más que va amarrado, ¿no? Porque todo depende también de lo que es de producción, ¿no? Porque según eso se alinean ambos, ¿no? La pregunta es cómo se armaría un plan de mantenimiento, ¿no? A base de qué. Claro, mencionó las paradas, la información, las órdenes, ¿no? Pero eso es como que la planta tiene miles de equipos, ¿no? El tema de una planta extractora de palma, ¿no? ¿Cómo se le daría el enfoque o la base, ¿no? Para empezar una programación o una planificación, ¿no?, de los equipos. Claro, a ver, genial. Genial. A ver, ¿está abierto un micro? Ya. Lo que pasa es muy importante esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seguir para implementar un plan de mantenimiento, ¿no? Pero como ves, no es solamente mantenimiento, es gestión de mantenimiento. Porque a veces decimos justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo hago? Tengo mis equipos, pero ¿cómo abordo? ¿No? Por eso hablábamos primero, definir estrategias, ¿ya? Los métodos, las técnicas, pero por el otro lado, las especialidades. Entonces, tienes que tener tu maestro de equipos, todos tus equipos inventariados, jerarquizados. Por eso es importante la 14224,
para que puedas jerarquizar, ¿no?, todos tus equipos, de tal manera de que puedas tenerlos, ¿no?, mina, planta, energía, y en qué nivel se encuentra un scoop versus un filtro cerámico y versus un grupo electrógeno. Entonces vas a ver en qué nivel se encuentran. Y así, tiene que estar jerarquizado, ¿ya? Estructurado. ¿Por qué? Es Porque como tiene... agrupar por familia, ¿no? Por todo lo que es energía o por área, ¿no? Y Correcto. como dice, el detalle del inventario a la línea, ¿no?, de vida, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque con esa jerarquización, con esa estructuración que tú realizas, ya estás armando cómo vas a medir, a controlar y proyectar tus planes de mantenimiento, tus indicadores, tus reportes, ¿ya? Entonces, dentro del equipo, ¿no?, vas a tener también lo que es la estructura, cómo los vas a considerar, qué sistemas, sistema eléctrico, mecánico, hidráulico, estructural, eso lo tienes que definir en función a tu negocio, en función a tu negocio. Y lo segundo, una vez realizado todo eso, es tu descomponentización. ¿Cómo vas a hacer tu estructura de componentes en función a esa estructura? En el caso motriz, vas a tener todo lo que es relacionado por sí al motor diésel, ¿no? Y dentro de, por decir, de lo que es también lo que es hidráulico, tu bomba hidráulica, lo que es eléctrico, tu tablero, tu motor eléctrico, dependiendo del equipo, ¿no? Si hablamos de un jumbo, vas a encontrar muchos sistemas, ¿no?, eléctricos, hidráulicos y transmisión, ¿no? Igual, en un scoop vas a encontrar ya no la parte eléctrica, pero sí vas a encontrar la parte motriz, diésel, hidráulico y la parte estructural, ¿no? Entonces, todo eso tienes que definirlo. Una vez que ya tienes todo definido, todo estructurado, ya tienes mapeado tu proceso, tus equipos, tus flotas y tus componentes, ahora te vas al tema de la criticidad. Sobre esos procesos que tú ya has definido, ahora tú puedes ya priorizar, ¿ya? Puedes estructurarlo en función a esa priorización, y con el modo falla, ahora tú puedes sacar cómo vas a abordar, con qué técnicas, con qué tácticas vas a atender, ¿ya? O sea, no todo va a ser atendido de la misma manera, ¿ya? Es como cuando antes sucedía esto en el banco, ¿no? Decía, cliente VIP, a ese cliente VIP le das la mejor atención, pero al que no es cliente VIP, espere pues sus minutos en cola. Lo mismo va a pasar con esto, ¿no? Enfócate en eso, en ese 80-20, ese 20% de equipos que te generan el 80% de problemas, de fallas, ¿ya? Y luego ya viene el tema, para hacer tus planes, ahora tienes que definir frecuencias, ¿no? ¿Cómo lo vas a abordar? Tienes que definir también el, el tema de la clasificación de los materiales, cuáles van a ser eh, manejados, ¿no?, por el almacén y cuáles van a ser manejados por mantenimiento, de tal manera que cuando salgan tus órdenes de trabajo, ya el almacén lo tenga en stock. Pero aquellos que son estratégicos y que no son de alta rotación, lo tienes que manejar desde tu planificación con requerimientos anticipados para que ellos te atiendan. Y ahí viene tu otra estrategia, ¿no? Lo que hablaba, tienes que tener contratos abiertos, tienes que tener contratos marco, tienes que tener contratos especializados para que te acompañen y no genere retrasos. ¿Y con qué más o menos indicadores se recomienda más utilizar para hacer las implementaciones? Por decir, el indicador para la planificación es la adherencia del mantenimiento, ¿ya? Para el planificador nosotros tenemos que adherirnos. Plan real,
órdenes de trabajo planeadas, órdenes de trabajo realizadas, horas en trabajos programados, horas en trabajos realizados, ¿no? Y la adherencia y cumplimiento, cuánto de eso programé, cuánto de eso realicé. Entonces, es esto de tu adherencia. Pero si hablamos de mantenimiento en general, disponibilidad, MTTR, MTBF, costo unitario, backlog, son los que generalmente deberíamos de tener a la mano, ¿no? Todos los días. Muchas gracias, profesor. Muy, muy bueno. ¿Alguna consulta, Arturo? ¿Me escuchas? Sí, le escucho. ¿Qué tal? Javier Ibáñez. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Interesante la presentación. Más que una consulta, quiero aportar algo, ¿no? Independientemente que tengamos segmentado, que tengamos todo nuestro programa de mantenimiento, y ese programa de mantenimiento tiene que ser transversal, ¿no? Entonces, el aporte que puedo dar, lo primero que tenemos que hacer es que si la empresa es mediana, hay que convencerlo al dueño. Si es mediana grande, hay que convencerlo al gerente general. Yo estoy a cargo de todas las operaciones, desde el inicio de la materia prima hasta la entrega del producto al cliente. Como es una empresa mediana, tiene cerca de 650 trabajadores, hacemos una distribución a nivel de última milla. Yo estoy a cargo de todas las operaciones. Yo hice un área, implanté el área de planeamiento, pero el área de planeamiento de manera general, que me vea la parte de operación, la producción, los almacenes, el mantenimiento, que todo esté integrado. Porque en las operaciones que estábamos haciendo, el dueño me dice, esta área no me va a aportar valor, por lo tanto, desintégralo. Entonces, hoy en día me parece a mí, por la experiencia que tengo, que planificar de manera integral es donde vamos a optimizar nuestra rentabilidad, vamos a sacar los productos con calidad, vamos a ser más productivos. Pero esa es una tarea titánica que nosotros debemos por lo menos convencer a las cabezas. En esta empresa luego me pasé a otra empresa, ahí sí me dieron esa oportunidad y les expliqué que los beneficios que tenía que tengamos un área de planeamiento. Porque no solo yo tenía, por ejemplo, la parte de mantenimiento mecánico de todas las unidades y aparte tenían un planeamiento para todas las computadoras y otro para toda la producción. O sea, cada área era independiente. Entonces, ¿por qué? Porque el área de producción no quería que su máquina se pare y lo único que te decía el jefe de producción, ¿sabes qué? Mira, ve, hasta que se pare ahí recién lo arregla, pero ahorita no puedo hacerlo. Y eso reportaba directamente al dueño y entonces el dueño te decía, ¿sabes qué? Déjalo ahí, dale, porque tenemos que atender al cliente. Entonces, de esa manera es un poco complicado que nosotros pongamos en práctica nuestra planificación. Cuando lo entiende el dueño, recién nosotros sí podemos aplicar todo, ¿no? Nuestro conocimiento, segmentar los productos, estar al día con los inventarios, de tal manera que optimicemos todos los procesos. De lo contrario, es una guerra titánica que debemos luchar, ¿no? Y ese es mi aporte, ¿no? Lo primero, ¿a quién reporta el de mantenimiento? Si el de mantenimiento reporta una jefatura y no surte el efecto, entonces poco podemos hacer. Entonces me tocó a mí ser el analista de todas las operaciones, ¿no? Y esas son las dificultades que me encontré yo
porque yo hacía toda la tarea. Bueno, yo lo tenía bien estructurado, las máquinas, cuándo se paraban, qué productos tenemos, estandaricé los productos, vi con los proveedores para que me atiendan de manera directa, tanto en las computadoras, con la máquina de producción, en los carros, todo. Pero lamentablemente, aparte arriba me iba y le decía, necesitamos estos productos porque posiblemente la máquina ya se va a parar y vamos a necesitar, mira, espérate que se pare y si vemos que se malogra ahí, porque ¿qué pasa? Me dicen, si ya no tenemos producción, déjalo ahí. Entonces, eso es lo que quería aportarles, ¿no? Primero, lo primero, hay que convencerlo a la parte directiva de arriba que tener un departamento de planeamiento es lo mejor, porque a partir de ahí se hacen todas las cosas. Gracias. Muy buen aporte, Javier. Te comento sobre lo que me estás diciendo, dependiendo de la empresa, y hablamos de minería, que es donde he trabajado, gran minería, mediana minería. En gran minería, cada rol, ¿ya? Puede tener uno o más personas, ¿ya? Mientras que en mediana minería, muchos roles lo hace una persona, algo como tú explicas, estoy hablando de mantenimiento. Pero la planificación es especializada, por eso que la planificación son dos cosas diferentes, ¿no? Por decir, sí había planificación para mina, sí había planificación para lo que era logística, mediana minería, sí había planificación para finanzas, pero no había planificación para mantenimiento. Entonces, ahí viene justamente el tema de convencer, pero más allá de convencer es que el de arriba tenga la capacidad de poder simplemente qué es lo que necesita para que su negocio funcione. Si tiene esa visión y ese alcance, va a ser mucho más fácil plantearle la solución, porque la tenemos. Como dices tú, yo tengo esto, tengo lo otro, pero cuando tú subes hacia arriba y arriba es una piedra y no quiere cambiar, tenemos problemas. Por eso que cada mejora, cada proceso viene desde arriba, no de abajo hacia arriba. A veces eso no surte muy bien porque no entra, no calza. ¿Ya? Pero sí, o sea, se implementa el área de la planificación, lo que sí debe tener el nexo, por eso se dice, debe ser comunicativo, debe ser aquel que está exigente detrás de cada cosa que realiza, debe ser detallista, ¿no? Debe tener experiencia, porque eso lo va a hacer, porque así como hablamos de mantenimiento, la especialización en minas es otra cosa, ¿no? Ya estás hablando de voladura, movimiento de rocas, tiempos, avances, rendimiento, de su proceso. Entonces, por eso que a veces no son especializados, pero sí que comunican, sí se deben estar entrelazados. Por eso cuando hay estas reuniones, ¿no? Que es las de los comités, no solamente va el operativo, sino también va el de planeamiento. Generalmente el de planeamiento, algo importante que también lo has dicho, es que dentro de mantenimiento existen tres funciones, la de ejecución, la de planeamiento y la de ingeniería de mantenimiento. Si los tres no están definidos, puede ser uno solo, como digo, como pueden ser tres, pero lo que no se debe mezclar es que el planificador sea el secretario del ejecutor, ¿no? Ni el de ingeniería. Cada uno tiene roles y funciones distintas que justamente aportan y generan valor al negocio cuando trabajan de manera coordinada, pero cada uno especializado en lo suyo. Eso es como para aclarar el soporte que has dado, Javier. Muchas gracias. Bien, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por despejar la duda de los profesionales, de los estudiantes. El día de hoy ya estamos culminando el módulo 2 de este diploma de especialización. Muchas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy. De igual manera, los estudiantes le damos las gracias por asistir. El link de asistencia ya ha sido compartido por el chat y también va a ser compartido por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga muy Muchas gracias. Buenas noches. Estudiantes, además,
indico que aún sigue disponible el valor promocional para la certificación, que es de 89,90. Recuerden que este valor está válido desde ahora o hasta la última clase. Este certificado es avalado por el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Sí? Si desean acceder a ello, nos escriben para poder brindarle los medios de inversión y de esta manera poder brindarles su acceso al aula virtual. Que tengan muy buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima clase.